ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y los partidos oficialistas definieron las prioridades legislativas en materia de educación para este año. Y atención, porque la agenda de la moneda en materia de educación se va a centrar en la introducción de modificaciones a la ley que regula los SLEP, los servicios locales de educación pública, que tienen un fracaso en la región de Atacama, por sobre temas como la condonación del crédito con aval del Estado, el CAE, y la reparación de la deuda histórica de los profesores. Simón Valdebenito nos cuenta más. Hola Simón, buenos días. Hola, muy buenos días. Tras una reunión entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y los partidos del oficialismo con representantes de los 10 partidos que conforman la coalición de gobierno, se definieron los proyectos de ley que se van a priorizar en la agenda legislativa de este año, que se va a retomar este lunes 4 de marzo, cuando termine el receso en el Congreso Nacional. En la cita se acordó que se va a dar prioridad a las modificaciones a la Ley de Nueva Educación Pública, que es la responsable de la implementación de los servicios locales de educación pública para abordar la situación crítica en algunas situaciones, en algunas zonas del país, de esta institucionalidad que reemplaza a la municipalización de la educación. En 2023, cuando estalló la crisis del Servicio Local de Educación Atacama, el propio ministro Nicolás Cataldo había comprometido el envío de un proyecto de ley supresivo para reemplazar por completo la iniciativa presentada durante la gestión del exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con la finalidad de poder realizar cambios más profundos a esta institucionalidad. Ante la premura de resolver esta situación apremiante, considerando la crisis, la implementación de nuevos servicios y el retorno a clases este lunes, el 4 de marzo, otras iniciativas para este año que estaban comprometidas quedaron a la espera de poder definir su tramitación, como por ejemplo el proyecto de ley que busca derogar el CAE, eliminarlo y condonar parte de sus deudas, lo que incluso forma parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, y la reparación de la deuda histórica en el caso de los profesores. La diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Educación, Danila Serrano, reafirmó que en la instancia se definió priorizar, al menos durante el mes de marzo, las modificaciones a la Ley de Nueva Educación Pública por sobre estos otros temas. Mientras que otras instancias también las vamos a tener en cuanto a la priorización de otros proyectos donde el modelo de financiamiento de educación superior, la condonación de la deuda educativa, el pago de la deuda histórica son parte de la agenda que actualmente tiene este gobierno. Sin embargo, la concentración, al menos por el mes de marzo, va a estar puesta en lo que van a ser las modificaciones a la ley 21.040. Su par de Convergencia Social, la diputada Emilia Schneider, señaló que el Ejecutivo debe cumplir con el compromiso de enviar el proyecto de ley que elimina el CAE, compromiso que fue adquirido con las y los parlamentarios oficialistas durante la tramitación de la última discusión del presupuesto. El gobierno se comprometió en la última discusión de presupuesto a través del ministro Marcel a presentar un proyecto de ley este año y debe cumplir este compromiso. No solamente por las familias que agobiadas no pueden pagar, sino que también porque mantener esta mala política pública es un despilfarro de recursos del Estado que van a parar a los bancos y no a donde corresponde, que es la educación chilena. Este proyecto debe tener dos ejes, a mi juicio: una reparación para quienes han sufrido los abusos de estos créditos por estudiar. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Catalina Lufín, criticó que se haya aplazado la discusión acerca de esta iniciativa que busca superar el endeudamiento bancario, recordando que fue una de las propuestas del programa del actual gobierno en materia de educación. Creo que es sumamente decepcionante que desde el Ministerio se eche marcha atrás y se plantee una condonación parcial de la deuda, sobre todo considerando que al menos hasta fines del 2023 el 54% de las personas que estudiaron con CAE se encuentran en una situación morosa. Y por lo demás, la condonación del CAE es una de las propuestas centrales del programa de gobierno en el área de educación, que es bien escueta y superficial para lo que esperábamos desde el mundo estudiantil. También se encendieron las alertas en el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, aseguró que existe un compromiso por parte del Mineduc de presentar durante este año el proyecto de ley para que pueda iniciar la reparación de la deuda histórica. Recuerden ustedes que ya no se habla de un pago de la deuda histórica, sino que de una reparación para por lo menos saldar parte de esa deuda. Cualquier cambio en este sentido, dijo, sería un incumplimiento. Nosotros seguimos entendiendo que hay un compromiso y ese compromiso debe cumplirse y esperamos que el Ministerio nos dé una respuesta tal como se comprometió el ministro Cataldo en el mes de enero. Si hubiese un cambio
en ese sentido sería incumplir no solo el compromiso del presidente Boric, no solo el compromiso del propio ministro Cataldo en el mes de agosto del año 2023, sino que sería incumplir algo que dijo el ministro hace pocas semanas atrás. En la oposición, en tanto, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, criticó al gobierno señalando que utilizó estos temas, como el de la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica para supuestamente fines electorales. Y hoy que están en el gobierno se olvidan de las promesas que hicieron a miles de estudiantes que están sobreendeudados en el país. Lo propio ocurre con la deuda histórica para los profesores. Son temas de campaña, son compromisos de campaña y es lamentable que una vez más comprobemos que este gobierno ha utilizado estos temas única y exclusivamente con fines electorales. Consultados por la radio, desde el Ministerio de Educación respondieron que por escrito que el compromiso de presentar un nuevo proyecto que contemple un mecanismo de financiamiento que reemplace el sistema de los créditos, como incluyendo el crédito con aval del Estado, el CAE. Esta iniciativa sigue vigente y que sería presentada antes de la tramitación de la ley de presupuestos, pero para el año 2025. Presentada este año, pero con perspectiva a que se inicie entonces durante su ejecución durante la ley de presupuestos del 2025. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda están trabajando en un mecanismo que reemplace al crédito con aval del Estado como forma de acceder a la educación superior, detalles que todavía no conocemos a esta altura, Catherine Tomás. Mira, varias cosas. A ver, lo primero es que cuando ocurría la campaña presidencial y el candidato en esa época, Gabriel Boric, decía que iba a condonar el CAE, muchos dijeron que era prácticamente imposible desde el punto de vista financiero. Se han hecho muchos cálculos de cuánto costaría condonar el CAE. Aproximadamente, en líneas gruesas, estos son entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Son cifras gigantescas, o sea, entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. En un estado, además, en que las cuentas públicas están absolutamente estrechas. Eso ha hecho que el gobierno retrocediera y haya dicho que podría ir a una condonación del CAE absolutamente acotada, como se dice ahora, o escalonada. El problema es que hay muchos que tienen la esperanza, el sueño, la perspectiva de que les van a condonar también a ellos y por eso no están pagando. Bueno, y también está el último dato, que son más de 500.000 personas deudoras del CAE, quizás sobre la base no de la promesa presidencial, que lo dejaron de pagar. Exactamente, porque había un incentivo. Exacto, un compromiso presidencial. Exactamente. Entonces, ¿para qué vamos a pagar? De las personas que están egresadas, al día están 50%, sin pago el 50%. De las personas que no culminaron sus estudios, el 81% está al día, de estos desertores, y un 19% está en mora. Ahora, la pregunta, surgen muchas preguntas acá. La persona de una carrera, qué sé yo, de 5 años que se demora 10, ¿hay que pagarle los 10 años? He escuchado hablar a personas que están vinculadas con el tema de la educación. ¿Hay que pagarles todo eso? O sea, su ineficiencia en algunos casos como estudiantes se debe pagar. Otros se preguntan, ¿a los desertores hay que pagarles? Si se fueron, no les gustó. Pero eso no les gustó, también debe ser con cargo a todos los demás. Y así empiezan a surgir un montón de preguntas sobre esto cuando se está empezando a hablar de acotar el asunto. ¿Cómo se acota? ¿Cómo se resuelve esto de que a algunos sí y a otros no? Y por otro lado, está el compromiso del gobierno, el compromiso de Mario Marcel, y resulta que no hay recursos públicos. Incluso Mario Marcel ha dicho que sin reforma tributaria no hay condonación posible. ¿Cómo se soluciona todo esto? Es lo que tienen que resolver, y yo no sé efectivamente si el ministro Cataldo está en condiciones de resolver este asunto junto con el presidente, con todos los recursos o la escasez de recursos que hay en estos momentos, Simón. ¿Se nos fue Simón? Se nos fue Simón, ya. Bueno, pero tenemos claro lo que va a suceder en la jornada con estas reuniones y revisiones que se van a hacer para dar las prioridades en materia de recursos de parte del Ministerio de Educación para los 2 años que quedan de la administración del presidente Gabriel Boric, en donde está como
prioridad, como primera prioridad, lo que tiene que ver con los SLEP y no con el crédito conaval del Estado o la deuda histórica, que son promesas del presidente Boric. ¿No es así, Simón? Sí, y hay un asunto complicado ahí porque efectivamente cuando el Colegio de Profesores se fue a paro en el mes de agosto del año pasado, por ejemplo, recordemos que uno de los asuntos principales fue la reparación de la deuda histórica. ¿Qué sucedió ahí? El gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley para iniciar la reparación de la deuda histórica en diciembre. No ocurrió en diciembre, no ocurrió en enero y no va a ocurrir al menos hasta ahora en el primer semestre. Respecto del crédito conaval del Estado, hay relativo consenso en la Comisión de Educación, por lo menos de la Cámara de Diputadas y Diputados, de manera transversal, incluyendo parlamentarios de oposición, en que hay que avanzar hacia la superación del CAE, eliminar al crédito y a las instituciones bancarias como método de financiamiento de la educación superior. ¿Cómo se va a reemplazar ese sistema? Todavía no se conoce y hay algunos expertos educativos que consideran que esto es importantísimo, conocer cómo se va a reemplazar para permitir que también más estudiantes continúen accediendo a la educación superior. Hay consenso en que se tiene que eliminar, no, quizá el mecanismo en que se debe reemplazar todavía no es claro y no va a seguir siendo claro toda vez que no se va a avanzar, al menos en esta primera etapa del año, en esta primera parte del año, en la primera mitad del año no se va a avanzar. ¿Para qué? Para solucionar lo más apremiante, lo que tiene que ver con los servicios locales de educación pública, para no repetir situaciones como las de Atacama. ¿Cuáles son las cuestiones que se le tienen que introducir o cambios que se le van a introducir a la ley de nueva educación pública, que es la matriz de la ley de la ley que rige los SLEP? Por ejemplo, respecto de la temporalidad de la implementación de futuros servicios. Este gobierno cuando llegó dijo que había extendido la temporalidad en el inicio de nuevos SLEP porque así como estaba establecido por ley anteriormente en el año calendario, esto tuvo que haber terminado en 2026. Ahora se ha terminado, implementarán los futuros servicios locales de educación en su totalidad hasta el 2028, pero se espera que se pueda extender incluso hasta el 2029 o más, permitiendo que durante el tiempo se puedan realizar mejoras y también desde el punto de vista administrativo. Recordemos, por ejemplo, que el Servicio Local de Educación de Colchagua está en investigación por eventuales fraudes al fisco. Lo mismo sucede en el SLEP de Atacama por las irregularidades administrativas que derivaron en esta crisis que nos mantiene todavía en la expectativa. Mañana se van a reunir las profesoras y profesores de Atacama para dirimir si es que volverán o no a clases el lunes, porque ellos han vuelto a reclamar que no están las condiciones mínimas habilitantes para este lunes 4 de marzo. Gracias, Simón. Ustedes, buenos días. Chao, Simón.